Amados hermanos y hermanas, nuevamente está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Hoy es lunes 23 de octubre, año 2023. Estoy transmitiendo a través de Mensaje para Salvación y a través de mi especial programa Cultivando Vidas para Cristo. Como siempre, continúo con el estudio del libro de Colosenses. Hoy vamos a estudiar la lección número 94, que es el subtema general, es la nueva vida en Cristo. Y ustedes recuerden que la parte, el punto mayor que estoy estudiando con ustedes es ser renovado a la persona de Cristo. Ya hemos visto varios aspectos de esto: y revestido del nuevo, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno. Luego llegamos a ver conforme a la imagen del que lo creó. Luego seguimos estudiando en el versículo 11, una renovación de no hay griego ni judío, y hemos visto pues la última parte que nos corresponde precisamente a lo que estamos viendo. Como siempre, vamos a pedir la dirección de nuestro Señor para poder continuar con este estudio tan hermoso de la palabra de Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque una vez más me das la oportunidad de presentar tu palabra, y ahora lo hago siempre con el mejor deseo, con el mejor entusiasmo en Cristo Jesús, y te pido que me ayudes a través del Espíritu Santo a expresar lo mejor para todos los oyentes, que sea muy entendible, que tú seas honrado en especial. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con el versículo 11 de Colosenses 3. Y ustedes ahí pueden notar que habla de circuncisión ni incircuncisión, de bárbaro ni escita. Yo este día voy a dedicar un amplio estudio acerca de los escitas. Es importante que nosotros sepamos este dato histórico de quiénes fueron los escitas, algo muy trascendental, porque el apóstol Pablo los nombra aquí en este versículo 11 de Colosenses 3. Se va a quedar usted sorprendido de todo lo que eran esta etnia, por decirlo así. Bueno, los escitas, un enigmático pueblo de la antigüedad. Los escitas fue una nación nómada que llegó al galope y con las alforjas cargadas de botín. Estos enigmáticos guerreros dominaron las estepas de Eurasia desde el año 700 hasta el 300 antes de Cristo, y entonces desaparecieron, pero no sin antes dejar su huella en la historia. Hasta la Biblia pues hace alusión a ellos. Por eso estoy diciendo, estamos hablando de los escitas. Durante siglos, manadas de caballos salvajes y tribus nómadas habían deambulado por los pastizales que se extienden desde los Cárpatos, situados en el este de Europa, hasta la región sudeste de la actual Rusia. En el siglo VIII a.C., el emperador chino Xuan emprendió una ofensiva
militar que provocó una oleada de emigración hacia el oeste. En este éxodo, los escitas lucharon contra los cimerios, quienes dominaban el Cáucaso y la zona norteña del Mar Negro, y los expulsaron de allí. En busca de riquezas, saquearon Nínive, la capital de Asiria, y más tarde se aliaron con esta potencia con el propósito de derrotar a Media, Babilonia y otras naciones. Sus incursiones llegaron incluso hasta el norte de Egipto. El hecho de que la ciudad de Bet-San, en el noroeste de Israel, recibiera más tarde el nombre de Escitópolis, pudiera indicar que por algún tiempo estuvo bajo dominación escita, porque mire lo que dice 1 Samuel 31, 11 y 12. Más oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-San, y viniendo a Jabes los quemaron allí. Por último, se establecieron en las estepas de los territorios que ocupan actualmente Rumania, Moldova, Ucrania y la región meridional de Rusia. Allí se enriquecieron sirviendo de intermediarios entre los griegos y los productores de granos de la zona, que hoy corresponde a Ucrania y el sur de Rusia. Trocaban cereales, miel, pieles y ganado por vino, tejidos, armas y obras de arte de los griegos. De esta forma llegaron a amasar fabulosas fortunas. Póngale usted cuidado a todo lo que estoy diciendo acerca de los escitas y por qué el apóstol Pablo a los colosenses les hace ver que ya no hay griego ni judío, no hay circuncisión ni incircuncisión, no hay bárbaro ni escita. Por cierto, en la siguiente clase voy a hablar acerca de los bárbaros. Eran jinetes excepcionales los escitas. Para estos guerreros esteparios, el caballo tenía el mismo valor que el camello para los pueblos del desierto. Hábiles jinetes fueron de los primeros en utilizar la silla de montar y el estribo. Consumían la leche y la carne equinas y, de hecho, hasta ofrecían al animal como holocausto. Cuando moría un guerrero, o sea, un guerrero escita, mataban a su cabalgadura y la enterraban, arneses y adornos incluidos, con todos los honores. Según la descripción del historiador Heródoto, los escitas tenían costumbres sádicas. Por ejemplo, usaban el cráneo de sus víctimas como recipientes para beber, y cuando se lanzaban al ataque, diezmaban a sus enemigos valiéndose de espadas de hierro, hachas, lanzas y flechas que desgarraban la carne. Hablando sobre las tumbas aprovisionadas para la eternidad, los escitas practicaban la brujería y el chamanismo y adoraban al fuego y a una diosa madre. Pero mire lo que dice Deuteronomio 18, 10 al 12. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti.
Como ellos creían que la tumba era la morada de los muertos, sacrificaban a los esclavos y los animales con el fin de que prestaran servicio a su amo fallecido, imagínense. Los tesoros y los criados supuestamente hacían compañía a los caciques en el otro mundo. En un sepulcro real se hallaron 5 criados en posición horizontal, con los pies apuntando hacia su amo, preparados para incorporarse y asumir de nuevo sus obligaciones. Cuando moría un gobernante, los escitas le daban sepultura junto a espléndidas ofrendas, y durante el periodo de duelo derramaban su propia sangre y se afeitaban la cabeza. Heródoto escribió: se cortan un trozo de oreja, se afeitan el cabello en redondo, se hacen cortes en los brazos, se desgarran la frente y la nariz y se clavan flechas a través de la mano izquierda. En contraste, la ley dada por Dios a los israelitas de aquella misma época ordenó, miren lo que dice una versión: no deben hacerse cortaduras en su carne por un alma difunta. Pero miren lo que nos dice la versión Reina Valera en Levítico 19:28: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Por supuesto, yo le doy la aclaración que yo estoy adornando esto con citas bíblicas, pero los escitas, a ellos les importaba poco los preceptos de nuestro Dios, de Jehová, en estos tiempos antiguos testamentarios. Los escitas dejaron tras de sí miles de túmulos funerarios llamados kurganes, con K, kurganes, en cuyo interior se han hallado muchos adornos que reflejan el modo de vida de aquel pueblo. El zar ruso Pedro el Grande comenzó a coleccionar estas llamativas piezas en 1715 y en la actualidad se exhiben en los museos de Rusia y Ucrania. Este tipo de arte también incluye representaciones de animales como caballos, águilas, halcones, gatos, panteras, alces, ciervos y grifos, criaturas mitológicas, a veces aladas, que poseían el cuerpo de un animal y la cabeza de otro, con apariencia pues de ave y de león. Bueno, hablemos de los escitas y la Biblia. En la Biblia solo encontramos una referencia directa a los escitas. En Colosenses 3:11, como dije al principio, al inicio de este mensaje, leemos: no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, extranjero, escita, esclavo, libre, sino que Cristo es todas las cosas y en todos. Entonces, bárbaro y escita, omití esta palabra. Cuando el apóstol Pablo escribió estas palabras, el término griego traducido por escita designaba no a una nación en concreto, sino a la gente, óigase bien, a la gente de la peor índole que formaba parte de los pueblos bárbaros. El apóstol Pablo hizo hincapié en que bajo la influencia del Espíritu Santo, incluso estas personas podían cultivar una personalidad piadosa. Y esto es cuando el apóstol Pablo le habla a los colosenses, porque sin duda el apóstol Pablo sabía que ahí en Colosas había habido influencia de los escitas. Miren lo que dice en Colosenses 3, 9 y 10. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos,
y revestido del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Algunos arqueólogos opinan que el nombre Askenaz, con A al principio y Z al final y con K en intermedia, Askenaz, que aparece en Jeremías 51:27, nos dice: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Entonces, Askenaz es el equivalente del vocablo asirio Asgusai, el cual se aplicaba a los escitas. De hecho, unas tablillas cuneiformes, la escritura cuneiforme fue muy destacada en el periodo egipcio. Unas tablillas cuneiformes mencionan una alianza que estos forjaron con Manai o Miní para sublevarse contra Asiria en el siglo VII a.C. Poco tiempo antes de que Jeremías comenzara a profetizar, los escitas habían cruzado pacíficamente la tierra de Judá en su viaje de ida y vuelta de Egipto. Por lo tanto, muchas personas que oyeron las predicciones del profeta acerca de que Judá sería invadida por un pueblo procedente del norte, tal vez cuestionaron la exactitud de la profecía en esos momentos. Porque miren lo que dice Jeremías capítulo 1 versículos 13 al 15. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: ¿qué ves tú? Y dije: veo una olla que hierve, y su faz está hacia el norte. Póngale cuidado a esto, porque por eso dije un pueblo procedente del norte. Me dijo Jehová: del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra, porque he aquí que yo convoco a todas las familias de los reinos del norte, dice Jehová, y vendrán y pondrá cada uno su campamento a la entrada de las puertas de Jerusalén y junto a todos sus muros en derredor y contra todas las ciudades de Judá. Ciertos eruditos opinan que se hace alusión a los escitas en Jeremías 50:42, que nos dice de la siguiente manera: arco y jabalina manejan, son crueles y no mostrarán misericordia. El sonido de ellos es como el mar que está bullicioso, y montarán sobre caballos, dispuestos en orden como un solo hombre para guerra contra ti, oh hija de Babilonia. Entonces, sin embargo, este versículo se refiere ante todo a los medios y a los persas, quienes conquistaron Babilonia en el año 539 a.C. Pero como decía, ciertos eruditos opinan que se hace alusión a los escitas en Jeremías 50:42. Se ha sugerido que la tierra de Magog, mencionada en los capítulos 38 y 39 del libro de Ezequiel, es el territorio de los escitas. No obstante, la tierra de Magog tiene valor simbólico, pues hace referencia a la vecindad de la tierra en la que se confinó a Satanás y sus demonios tras la guerra en los cielos. Vamos a leer una extensa porción de Apocalipsis para referirnos a la tierra de Magog. Vámonos a Apocalipsis 12, 7 al 17. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón,
y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Note cómo termina esto. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los escitas también participaron en el cumplimiento de la profecía de Nahum, que señalaba la destrucción de Nínive. En Nahum capítulo 1 versos 1 y 14, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Verso 14, más acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. Junto con los caldeos y los medos, saquearon Nínive en el año 632 a.C., acontecimiento que precipitó la caída del imperio asirio. Pero veamos, hermanos y hermanas, la misteriosa decadencia de este pueblo, o de esta nación, o de esta etnia, como usted lo quiera tomar. ¿Por qué desaparecieron los escitas? La verdad es que desconocemos lo que sucedió. Esto lo afirma un destacado arqueólogo ucraniano. Y yo puedo decir, hermanos y hermanas, que Dios se encargó de que desaparecieran. Algunos historiadores creen que su afición al lujo los debilitó y acabaron por sucumbir ante otro pueblo nómada procedente de Asia, los sármatas, durante los siglos I y II antes de Cristo. Otros entendidos piensan que las luchas intestinas entre los clanes los condujeron al declive. Ahora bien, también existe la opinión de que entre los osetos del Cáucaso puede hallarse un resto de escitas. En cualquier caso, este pueblo enigmático del pasado dejó su huella en la historia humana, una huella tal que el nombre escita se convirtió en sinónimo de crueldad.
Yo he recopilado información sobre los escitas y voy a continuar dando información encontrada en el diccionario bíblico. El diccionario bíblico nos dice que era un pueblo que habitaba las regiones al norte del Cáucaso y que en el siglo VIII a.C. invadió las tierras bíblicas aliándose con los asirios frente a los medos y caldeos. Al menos una vez en el siglo VII a.C. invadieron Asiria, Palestina y llegaron a Egipto, donde el faraón detuvo su avance mediante el pago de un tributo. Al consolidarse el imperio persa en el siglo VI a.C., los escitas fueron derrotados y regresaron al norte del Cáucaso. Durante los primeros años de nuestra era, se daba el nombre de escita a una vasta región al sudoeste de Europa y Asia Central. Por eso es que usted tiene que entender que las razas que hay en Ucrania, en todos esos lugares, algo tienen que ver en cuanto a herencia sanguínea en relación, yo no digo que todas, pero que todas las personas, pero algo hay de herencia de esta raza escitia. A los escitas se les consideraba como el prototipo de la barbarie, y así emplea el apóstol Pablo el término en Colosenses 3:11, que lo repito otra vez, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. En el Antiguo Testamento se les alude bajo el nombre, lo repito otra vez, de Askenaz. Mire lo que dice Génesis, vamos a leer 3 citas. Génesis 10:3, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Primero Crónicas 1:6, los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Jeremías 51:27 dice: alzad bandera en la tierra, tocad trompeta en las naciones, preparad pueblos contra ella, juntad contra ella los reinos de Ararat, de Mini y de Askenaz, señalad contra ella capitán, haced subir caballos como langostas erizadas. Usted tiene que entender, hermano y hermana, que cuando se dio el diluvio, la población humana que había se destruyó y solo quedó Noé con su esposa, sus 3 hijos y sus esposas, 8 personas. Y de allí se diversificó, o sea, se multiplicó el mundo. Entonces, de todos ellos, pues, surgen estas diferentes razas que se dieron cuando el Señor les dio la bendición de que se tendrían que multiplicar. Bueno, yo espero que, y voy a seguir hablando acerca de los escitas, porque a mí me interesa que usted le quede bien grabado, porque muchas veces nosotros leemos la Escritura y decimos, bárbaro ni escita, pero ¿qué? Y gracias a Dios, pues hoy estamos estudiando a profundidad sobre estas etnias. En el verso 11 dice: circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita. La palabra circuncisión se refiere a los judíos, incluyendo a los prosélitos, mientras que incircuncisión incluyó a todos los no judíos, esto es, a los gentiles. Por eso es que el apóstol Pablo mencionó la circuncisión antes de la incircuncisión. En la mayoría de los casos, pues el ser mencionado primero demostraba el mayor respeto que se tenía a los que estaban bajo la ley, que eran circuncidados. Pero mire lo que dice Romanos 4, 9 al 12. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión,
o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? Estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia, y padre de la circuncisión, para que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Y mire, el apóstol Pablo lo corrobora también en 1 Corintios 7, 18 y 19. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Luego en Gálatas 5, 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Gálatas 6:15 nos dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. No obstante, Él invitó, o mejor dicho, Él invirtió el orden en los dos casos, con el fin de recalcar que en Cristo esta distinción no existe. Dice en Gálatas 2:7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. En Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eras llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En 1 Corintios 7, 18, en la primera parte él mencionó la circuncisión primero, y luego en el versículo, en su segunda parte, invierte el orden. Fue llamado a algunos siendo circunciso, quédese circunciso, que ya lo leímos, pero yo le doy este énfasis. Fue llamado a algunos siendo incircunciso, no se circuncide. Los judíos se referían a los extranjeros culturalmente atrasados como bárbaros y escitas, mientras que incircuncisión se refería a no judíos que eran civilizados, así como a no judíos que no eran civilizados. Al comienzo, los griegos consideraban que todos los no griegos eran bárbaros, incluso los romanos. Más adelante, cuando comenzaron a abrazar la cultura griega, a los romanos también se les refirió como griegos. Los romanos y los griegos consideraban bárbaros a todos los que estaban fuera de la cultura greco-romana. Por eso es que la palabra bárbaro, o sea, bárbaros, aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento, donde a veces se traduce por nativos. Veamos en Hechos 28, 2 y 4. Y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida,
a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Romanos 1:14 nos dice: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. 1 Corintios 14:11, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Se refiere pues a los que eran poco educados y tenían dificultad para expresarse o eran incapaces de hablar un idioma conocido por un oyente culto. Jesús borró la distinción de bárbaro y la reemplazó por la palabra hermano. Hermoso, ¿verdad? Los bárbaros y los escitas no son dos grupos contrastantes, tal como en los demás pares del versículo 11, donde dice: donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Los escitas eran bárbaros, pero de una clase más mala, a los cuales los judíos, los romanos y los griegos consideraban bárbaros ordinarios de la clase más baja. Estos eran tribus salvajes que vivían alrededor del Mar Negro. Flavio Josefo aseveró que ellos eran un pueblo incivilizado que vivía como animales salvajes. Esto fue, y vuelvo a repetir, porque es bien importante lo que los historiadores de este tiempo nos legaron. Y esto fue lo que Heródoto escribió y dice que escribió acerca de los escitas. Bebían la sangre del primer enemigo muerto en batalla. Óigase bien, bebían la sangre del primer enemigo muerto en batalla. Y hacían servilletas del cuero cabelludo y tazas para beber del cráneo de los masacrados. Ellos tenían el hábito más inmundo y jamás se lavaban con agua. Otros autores dieron testimonio de su naturaleza depravada. Aunque eran un pueblo despreciable, los que se hacían cristianos eran considerados como iguales a todos los demás seguidores de Jesús. Termino diciendo lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. La gente que vive en cualquier segmento de la sociedad puede ser unida en Cristo, donde estas categorías no existen como barreras. El cristianismo ayuda a borrar las distinciones y a llevar a todos a una sola hermandad. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga, amados hermanos, a cada uno de ustedes. Que Dios siempre esté con su servidor para presentar palabra de Dios. Vamos a ser despedidos en oración y por supuesto que en esta oración incluyo una diversidad de hermanos que siempre están con el deseo de que le llevemos en oración. Nuestro Padre Celestial, de nuevo nos comunicamos contigo, confiando en tu gran misericordia que nos atenderás en nuestras peticiones. Oramos siempre por nuestros hermanos con enfermedades duras y solo a ti te tenemos en los cielos. Con cáncer el hermano Ángel Pilataxi, Ada Angulo, los niños Lexi, Esbeide y Jorgito, todos de México. El hermano Pedro Luis Cruz Trujillo, el hermano Mauricio Sosa, Francisco Tlanseca, Norma Ayala, Zulma Bolaños, Carlos Ortiz, Jorge Chalco, y hermanos que están siendo tratados en diálisis, Eugenia Ayala, Alfredo Cardosa Valenzuela, Manuel de Jesús Azucena Morales, Teléforo Rodela,
Mario Cruz Lara Hernández. Y por diversas enfermedades, el hermano Lucrecio Mercado Hernández de la República Dominicana, la hermana Marina Chávez de San Miguel, la hermana Eloísa Villarroel con 93 años, la obra misionera Melgar Azucena. Oramos por las naciones de Guatemala, Ucrania, Palestina e Israel. Protege a estos pueblos y protege también si hay hermandad en estos lugares. Sabemos que en Guatemala la iglesia es enormemente grande. Oro también por nuestras hijas, por nuestros nietos, por sus esposos. Y oro también por mi esposa y también porque tú, Señor, siempre me des el ánimo y fortaleza para seguir predicando tu palabra, que me dé salud y sobre todo discernimiento espiritual. Gracias, Señor, por que nos ayudas a difundir tu palabra. Gracias por este ministerio, porque lo hacemos todo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.